Acapulco, costa chica y grande, nuevos mares vamos a navegar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar. Alabado sea Jesucristo. Quiero compartir una reflexión con todos ustedes que nos han venido siguiendo en varias ocasiones en nuestro canal Efemérides Acapulcane. El motivo es retomar una parte de la historia de la iglesia de nuestra arquidiócesis de Acapulco, por el hecho de que en este año 2024 Dios nos está regalando una oportunidad de gracia que es un jubileo episcopal. 2 obispos nuestros, hoy el titular Monseñor Leopoldo González González y el arzobispo emérito don Felipe Aguirre Franco, están celebrando aniversarios de su ordenación episcopal con diferencia de un mes. Monseñor Felipe Aguirre Franco celebró sus 50 años de obispo el pasado mes de abril en la fiesta de San Marcos Evangelista, y eso ha sido motivo de algunas celebraciones en Tuxtla Gutiérrez. Y el próximo domingo, día 19 de mayo, cumple 25 años de obispo Monseñor Leopoldo González González, quien actualmente es el titular en nuestra arquidiócesis de Acapulco. Esto es una oportunidad de gracia, de manera que no quiero pasar desapercibido la recuperación de los aspectos históricos que han tenido que ver con nuestra arquidiócesis. En el caso de Monseñor Felipe Aguirre Franco, fue ordenado obispo titular de Otrícoli, porque se acostumbra darles títulos antiguos cuando son ordenados auxiliares. En el caso de Monseñor Felipe Aguirre Franco, obispo auxiliar en aquel entonces de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, un 25 de abril de 1974. La ceremonia de ordenación episcopal realizada en la explanada de lo que hoy viene siendo el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue presidida por el delegado apostólico en aquel entonces en México, Monseñor Mario Pío Gaspari, por mandato de su santidad el Papa Pablo VI. De manera que ya de aquel acontecimiento se están cumpliendo 50 años, un jubileo de oro. Para el caso de Monseñor Leopoldo González González, fue elegido obispo por el Papa Juan Pablo II y fue nombrado como titular de Boncaria, un título muy antiguo, ya que también fue nombrado obispo auxiliar de Morelia, y eso tuvo lugar precisamente el 19 de mayo de 1999. Para aquel entonces estábamos en preparación para el grande jubileo del año 2000, era el llamado Año del Padre, y por eso inspiró a Monseñor Leopoldo González a que su escudo episcopal llevaba como lema Abba, es decir, Padre en la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo. De forma que ahora estos dos jubileos, tanto el jubileo de oro de Monseñor Felipe Aguirre como el jubileo de plata de Monseñor Leopoldo González, van a ser celebrados juntos, y eso es motivo de mucha alegría, el próximo martes, día 21
del mes de mayo del 2024 en una sencilla con celebración eucarística, pero no por eso muy significativa, en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad en el Zócalo en punto de las 12 del día. Como todos sabemos que la catedral actual no es un espacio muy amplio, el ingreso va a ser muy reducido. Se está pidiendo solamente una representación de las parroquias y de los movimientos laicales que hagan acto de presencia. Ustedes saben que actualmente, por el hecho de que hemos sufrido una gran devastación producto del huracán Otis, no hay espacios disponibles amplios en donde se pueda hacer esta ceremonia festiva para dar gracias a Dios por el ministerio de obispos de Monseñor Felipe Aguirre Franco y de Monseñor Leopoldo González González. Pero no queremos que pase desapercibida esta celebración gozosa. Para el caso de Monseñor Felipe Aguirre Franco, él, en el momento en que fue ordenado obispo, en el año 1974, estaba residiendo en Tuxtla Gutiérrez por efecto de un intercambio de tipo misionero de diócesis que tienen muchos sacerdotes y que envían a diócesis con pocos sacerdotes a dar su servicio. En el caso de Monseñor Aguirre, él es originario de la arquidiócesis de Guadalajara, porque él es originario de un pueblo llamado Encarnación de Díaz, Jalisco, La Chona, y él pidió ir a dar un servicio a una diócesis necesitada. Para aquel entonces, Tuxtla Gutiérrez, el obispo, Monseñor José Trinidad Sepúlveda, también era originario de Jalisco y lo recibió con mucha alegría. Posteriormente le tocará a Monseñor Sepúlveda entregarle en sucesión la administración de la diócesis a Monseñor Felipe Aguirre. Él pues ya estaba allá dando su servicio cuando el Papa Pablo VI lo nombra como obispo para aquel lugar, primero auxiliar de Monseñor Sepúlveda y después como titular de la diócesis. Va a dar su servicio alrededor de 14 años en aquel lugar, hasta que un 8 de mayo del 2001 es trasladado como arzobispo en la arquidiócesis de Acapulco. En aquel año 2001 fue una recepción apoteósica, porque durante 26 años tuvimos un mismo obispo, Monseñor Rafael Bello Ruiz, y de manera que no habíamos recibido un obispo que venía de fuera, porque Monseñor Bello era originario de aquí mismo lo nombró el Papa y fue un episcopado muy santo, muy agradable, muy costeño al estilo nuestro. Era entonces Monseñor Felipe Aguirre la primera vez que venía un obispo de fuera y fue una entrega de todas las parroquias que salieron a recibirlo con mucha alegría. Fue una ceremonia muy lucida porque los cardenales que en ese momento había en la República Mexicana vinieron a acompañarlo y un gran número de obispos. De manera que Monseñor Felipe Aguirre estuvo 10 años al servicio de la arquidiócesis de Acapulco y una de las características, no la única ni la más importante, pero una de las características fue su trato con los medios de comunicación. Él inaugura una conferencia de prensa dominical, de manera que había un diálogo constante a través de los medios de comunicación con la sociedad civil. Por primera vez se daba un intercambio muy fuerte y a Monseñor Felipe Aguirre Franco
Lo pudimos experimentar como muy entusiasta, muy activo, con una proyección muy amplia a niveles sociales, como una bienvenida en ese momento a la Arquidiócesis de Acapulco. Él experimentó la fe sencilla del pueblo costeño en un acontecimiento que marcó el inicio de su ministerio entre nosotros y que fue la recepción de los restos, reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús. Un acontecimiento que desbordó toda la Costa Grande por donde pasó los restos, reliquias de Santa Teresita y la ciudad de Acapulco. Otra de las características que él recibió como un encargo de parte de Monseñor Rafael Bello fue también la construcción, darle continuidad a la nueva Catedral de Cristo Rey, que no hemos podido ver terminada, pero que ahí va poco a poquito siguiendo ese proceso. Otra de las grandes inquietudes de Monseñor Felipe Aguirre fue las vocaciones. Él tuvo toda la intención de que se pusieran en marcha seminarios auxiliares al estilo de Guadalajara, aunque no se pudieron llevar a cabo. Y así podríamos hacer una grande lista de muchas actividades que realizó Monseñor Felipe Aguirre. Le tocó también el 375 aniversario del martirio de nuestro beato acapulqueño, el beato Bartolomé Díaz Laurel, y él, a través de muchas actividades durante un año jubilar que convocó a la arquidiócesis, le dio mucho impulso a la devoción, a la recuperación de la memoria de este beato nuestro. Finalmente dejará la diócesis en junio del 2010 para dar sucesión a Monseñor Carlos Garfias Merlos. Monseñor Leopoldo González González, como ya dijimos, recibe la ordenación episcopal por mandato del Papa Juan Pablo II, ya es mucho más cercano en la historia con nosotros, siendo él parte del presbiterio de Morelia, Michoacán, de manera que es nombrado obispo auxiliar de aquella arquidiócesis y durante unos años fue dando su ministerio de una manera muy especial, acompañando a las religiosas, a las vocaciones, y sobre todo sabemos que era el director del periódico diocesano en aquel entonces en Morelia, hasta que finalmente el 17 de mayo de 1999 el Santo Padre Benedicto XVI lo traslada como obispo titular a la diócesis de Tapachula. Es interesante para el caso de Monseñor Leopoldo González González que con esto se ha completado un intercambio que ya se había iniciado muchos años atrás entre la diócesis de Acapulco y la diócesis de Tapachula en Chiapas, porque ya la iglesia local de Acapulco había dado un obispo a Tapachula. Fue el caso de Monseñor Juvenal Porcayo Uribe, que en el año 1976 el Papa Pablo VI lo nombra, siendo él párroco de Costa Azul aquí en Acapulco, y lo envía como obispo a Tapachula, Chiapas. De manera que Acapulco ya había dado un obispo a Tapachula, y ahora Tapachula nos regresaba ese gran intercambio con el nombramiento de Monseñor Leopoldo González como arzobispo de Acapulco. Otro detalle interesante para la historia es que el día en que nosotros recordamos la fundación de la diócesis de Acapulco, 18 de marzo,
Es el mismo día en que Monseñor Leopoldo González González es ordenado sacerdote. La diócesis de Acapulco fue creada un 18 de marzo de 1958 y para el caso de Monseñor Leopoldo, 41 años después, es nombrado obispo. De manera que se da pues una serie de señales simbólicas que ya van marcando una relación entre Acapulco, Monseñor Leopoldo y el caso de Tapachula, Chiapas. Monseñor Leopoldo está en funciones, es nuestro arzobispo actual, se le ha caracterizado una grande facilidad de encuentro con todos, le han tocado momentos difíciles, como es el caso de la pandemia en torno al COVID, de manera que eso lo obligó a tener mucho cuidado en la atención de las parroquias. Después le han tocado algunos otros fenómenos naturales, de manera que todo esto pues le ha marcado su ministerio y lo ha hecho actuar de una manera generosa, de una manera desprendida. Otra característica de Monseñor Leopoldo es que ha venido siendo mancuerna, podríamos decirlo así de alguna manera, con Monseñor Carlos Garfias Merlos, quien fue el antecesor arzobispo de Acapulco. Monseñor Carlos Garfias y Monseñor Leopoldo González fueron ordenados sacerdotes el mismo año en la Catedral de Morelia, Michoacán. Dentro de un año estarán celebrando ellos dos 50 años de sacerdotes. El caso de Monseñor Leopoldo González González ha tenido una clara y decidida formación en las relaciones con el presbiterio, de manera que hemos encontrado en él a un padre que escucha, un padre que va al encuentro de todos y sobre todo que está atento a las necesidades de la diócesis. Monseñor Leopoldo llegó a Acapulco un 29 de agosto del 2017. Para ese entonces tenía 67 años. Actualmente está en las postrimerías de su servicio episcopal. Esperemos que nos dure todavía más. La ley canónica nos indica que a los 75 años debe presentar su renuncia, pero sin duda alguna su servicio episcopal en Acapulco ha marcado toda una época. Ahora nos preparamos para darle gracias a Dios en este jubileo doble. 50 años de servicio de Monseñor Felipe Aguirre Franco, 25 años de Monseñor Leopoldo González González. El próximo día 21, martes, a las 12 del día, en la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Soledad. Como les dije al inicio, el ingreso va a estar un poco controlado porque el espacio, ustedes saben, es pequeño, de manera que va a haber una representación de la diócesis, pero eso no nos impide que podamos seguir a través de las redes sociales la transmisión que casi seguramente van a realizar a través de los canales oficiales de la arquidiócesis y sobre todo unirnos en la oración para que juntos, pastor y rebaño, podamos caminar en la presencia de Dios, peregrinos de la esperanza, como nos ha indicado en este último año de preparación para el gran jubileo del 2025, el Santo Padre, el Papa Francisco. Enhorabuena por estos aniversarios de Monseñor Felipe Aguirre Franco y de Don Leopoldo González González. Enhorabuena por la Arquidiócesis de Acapulco, que los ha tenido en el servicio episcopal, y
nos unimos todos en la oración de acción de gracias. Mar adentro vayan a remar. Somos discípulos misioneros en una diócesis renovada. Seremos enviados mensajeros de una comunidad convocada.